Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se produce un desastre de estas características, Media Argentina es una tea, una antorcha encendida, no hay una sola causa, son múltiples las fallas, es la suma de todos los errores y acciones humanas en este caso. Es el cambio climático que propicia una sequía histórica, la bajante de los ríos, la proliferación de especies exóticas que no son propias del lugar y en muchos casos muy combustibles como los pinares, productores que deciden limpiar el suelo y creen que podrán dominar el fuego, cazadores, el descuido de algunos pobladores, de gente que pasa por ahí, en el caso de los lugares más poblados, y una escasa o nula preparación de los diferentes estados para enfrentar los incendios, falta de controles, todo merece ser revisado, de todo necesitamos ocuparnos prioritariamente en esta hora que vive la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué necesitamos ocuparnos? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Le pedimos al naturalista César Massi, que está en Santa Fe y que ha seguido minuto a minuto, casi visceralmente, lo que está pasando a lo largo de todo el país, en su zona, pero también preocupado por lo que pasa en lugares más lejanos, para que nos ayude César a describir lo que está pasando y la gravedad que tiene para nosotros. ¿Cómo estás, César? Buen día. Bueno, decir bien es una forma de decir, ¿no? La verdad que en este año se complica mucho desde enero decir, bueno, estoy bien cuando te preguntan eso, pero qué triste, creo que lo dijiste todo, Sergio, en la introducción. Una combinación de un montón de factores, del avance de actividades productivas sobre las áreas naturales, de desmanejo y desidia del Estado, de falta de preparación y sobre todo falta de recursos, ¿no? Porque los ministerios de ambiente provinciales son decorativos, no tienen absolutamente ningún tipo de respuesta frente a estas situaciones catastróficas. La verdad que son tiempos de mucha tristeza, porque como que estamos esperando la lluvia para que apague los incendios, o resignarse a que se queme todo directamente. Es que es tan impactante, César, lo que está ocurriendo, que esa mirada, esos ojos de niño que dicen Dios está en contra nuestra, pareciera se ajusta bastante a lo que vemos, ¿no? Se ajusta a una cosa sobrenatural, una cosa que es difícil de meterse ahí y además sumar, más allá de por qué se produce, lo que significa esta pérdida, cuál es el valor que estamos perdiendo. Vos esta semana hacías una diferenciación, decías, sí, se han quemado árboles, pero la mayoría de lo que desaparece es el pastizal. ¿Qué significa eso? Bueno, es que uno por ahí tiene una costumbre, quizás porque ha asociado tanto el árbol a la cuestión humana, a la sombra, digamos, a una cuestión de confort, se podría decir, y de la imagen que nos inculcan del árbol benéfico, del oxígeno y todo, y uno por ahí pierde la dimensión de que hay otro tipo de ecosistemas que en realidad son bastante más extensos. En el caso de tanto de la isla como de las sierras, lo que se prende en mayor medida son pastizales, y en los pastizales hay mucha biodiversidad, digamos, no es que es terreno baldío, que son yuyos, digamos, la isla es por ejemplo, acá enfrente, el 90% son pastizales con bosques en las riberas de los arroyos, en los albardones, y en esos pastizales habitan un montón de especies de aves, de mamíferos, de reptiles, que quedan literalmente calcinados con el fuego. Digamos, el bosque quemado es quizás lo que más duele porque tarda muchísimo en recuperarse. Nosotros acá tenemos, en el norte de la provincia, desde hace un par de semanas, incendios muy graves en una formación boscosa
que está en extinción, que es el bosque de los Tres Quebrachos, que es el ecotono del Chaco húmedo y el Chaco semiárido, que tenemos a ambos en el norte de la provincia y que después continúa en la provincia del Chaco y la provincia de Formosa, donde se cruza el Chaco húmedo con el Chaco semiárido, habitan los Tres Quebrachos, el santiagueño, el chaqueño y el quebracho blanco, y están muriendo los últimos relictos en la provincia de Santa Fe con los incendios. Y un quebracho no se recupera en 2 años, en 3 años. Necesitas 50 o 60 años de un terreno clausurado para que eso tenga alguna chance de regenerarse. Entonces el principal Además, problema el incendio de un quebrachal, César, el incendio de un quebrachal debe ser dantesco por la madera dura, por el fuego que produce, las cenizas, las brasas, ¿no? Mirá, nosotros la verdad que cuando empezamos a ver que había algunos planes nefastos con respecto a los bajos submeridionales, que estaban de vuelta con la idea de las canalizaciones y de la visión productiva de ese lugar, empezamos a armar un grupo de gente para tratar de difundir la problemática, al menos, que es lo mínimo que podemos hacer en estos tiempos donde no nos podemos mover. Y fue uno de los compañeros del grupo a levantar imágenes con el dron, y impactaba ver el árbol, el quebracho, que es una madera, como vos decís, durísima, que puede estar ardiendo 3 días en una parrilla, en un fogón. Impactaba ver el quebracho impreso en la tierra con la ceniza. Me hizo recordar mucho la imagen de Hiroshima, cuando uno venía de la sombra de las personas tras la bomba nuclear. Hay que dimensionar la potencia de un fuego para que transforme en ceniza a un quebracho. Digamos, una cosa tremenda. Y son bosques que quizás no se recuperen nunca, digamos, que se perdieron con este incendio, y al no tener la posibilidad de tener renovables contiguos para poder recuperarse o regenerar nuevos individuos, más la presión de la ganadería, probablemente eso que se queme, bueno, terminó ahí, terminó su ciclo de vida ahí, no aparezca más en ese lugar un bosque, o al menos no ese bosque. Buen Porque día, César. Cruz te saluda. ¿Qué Hola, tal, ¿cómo te César? va? Cruz te saluda. Buen día. ¿Cómo te va, Cruz? ¿Cómo te va? Bien, bien, como se puede, Sí. como dijiste vos cuando te saludamos, Sí, ¿no? sí. Te escucho decir la palabra recuperar o recuperación con insistencia, pero pareciera que no estamos en ese momento, ¿no? Pareciera que el proceso que estamos atravesando no es de regeneración, no es de recuperación. ¿Sentís que podemos entrar en esa etapa, en hacer el ejercicio de empezar a recuperar y regenerar por tu larga experiencia atravesando estas temáticas ambientales, conociendo también la larga historia de muchos espacios de nuestro país que han sido quemados año tras año? ¿Estamos en el momento para empezar a hablar de recuperación, de regeneración? No, para nada. Creo que en todos los que transitamos la temática ambiental hay pesimismo, porque esto se ve que tiende a empeorar. La verdad que es muy difícil pensar en recuperaciones, porque si uno piensa que, bueno, este año se han desmontado 40, 50 mil hectáreas, quizás más, no sé cuál es la última cuenta, pero lo venía siguiendo y después se me confunde. Ante tantas Más de hectáreas 80.000. quemadas, ¿cómo? Por lo menos en Córdoba, más de 80.000. De desmonte. Está hablando de desmonte, ¿eh? Ah, ok, estamos hablando de cosas distintas. No, yo te digo, se me confunde la cantidad de área de desmonte con la cantidad de área quemada, digamos, el fin es lo mismo, la desaparición del bosque, digamos, pero Sí. Exactamente. Es muy difícil pensar que, además del desmonte, siguen los incendios y podemos pensar en una recuperación. Lo que hablo es que el valor de esos lugares, digamos, la tragedia es tal que para que pensar en una recuperación no lo podemos dimensionar en el corto plazo, digamos, lo tenemos que dimensionar ni siquiera en el largo plazo, en el muy largo plazo, y teniendo en cuenta cómo viene la mano y para dónde vamos a nivel económico y productivo, la sensación que a uno le queda es que esto va a ir hacia una espiral más destructiva todavía. Ahora, fíjate, César, que hicimos un largo recorrido de las causas, ¿no? De cómo concluyen, cómo se van sumando.
Me parece que lo central es el cambio climático y la desatención de ese fenómeno global. En Argentina no estamos atendiendo el cambio climático. Cuando vos mencionás parte de ese sistema productivo digamos, nos estamos alejando de cómo hacer para mitigar eso, para frenarlo, para atajarnos y prepararnos de eso. Me da la impresión que eso no figura en la agenda política más allá de las palabras, ¿no? Sí, yo concuerdo con vos, Sergio. Esto es un círculo vicioso en que cada vez da la sensación de que nos enterramos más. No solo no hablamos de cambio climático, pero tampoco en realidad hablamos demasiado de desmonte, ni hablamos de incendios con la gravedad de que lo deberíamos afrontar, porque si bien nos ha molestado el humo y muchas de las ciudades se han visto afectadas por el humo, da la sensación de que los que protestan son 4 gatos locos, como yo le digo a un amigo. Entonces, creo que la sociedad necesita pensar y darse cuenta de que vamos hacia un lugar que no está bueno y que estamos cerca de un punto de no retorno, porque como decía recién, estos bosques chaqueños que se están perdiendo, o los bosques que se están perdiendo en Córdoba, que son parecidos, cambian la sierra, pero es en realidad un monte bastante similar, no se recuperan de la noche a la mañana. Son bosques de lugares áridos, que necesitan lluvia, el terreno ha quedado completamente degradado, si llueve mucho se degrada todavía más, va a pasar un tiempo hasta que se recupere una cobertura herbácea. Pensar en que se recupere un quebracho o un algarrobo en la sierra, estamos hablando de 30, 40, 50 años, y no tenemos 30, 40, 50 años. Entonces cuando yo escucho, no, vamos a prohibir la actividad inmobiliaria, la actividad productiva por 60 años está un incendio, bueno, está bien, es decorativo, pero primero, no lo podemos controlar porque no hay voluntad política para controlarlo, y segundo, no tenemos 50, 60 años. Digamos, no hay 50, 60 años para sentarse al lado de un quebrachera que vuelva a ver quebracho de 60 metros, de 10 metros de altura. ¿Cuál crees, César, que es un camino posible? ¿Cuál crees que es un posible camino para la regeneración? Para que estos temas queden en agenda, de verdad, y no de una manera discursiva. ¿Qué sé yo? Yo estoy muy triste, sinceramente. Cuando esto se fue grabando, la verdad que todos los días son ganas de llorar. Es muy difícil realmente pensar porque da la sensación de que se prioriza completamente el aspecto económico y que el pensamiento es producir, y no hay que producir, y nadie quiere confrontar, nadie quiere chocar con el modo de producir. Entonces, cuando uno ve encima que nos toca una mala económica y que el país necesita dólares y que pisamos el acelerador para ir a la destrucción de las montañas, la destrucción del agua, la destrucción de los pastizales, la destrucción de los humedales, la destrucción de los bosques, cuesta mucho pensar que lo vamos a solucionar con alguna ley. Distinto el tema de los humedales, porque en los humedales sí hace falta un ordenamiento, y sí hace falta quizá una mirada integral de cómo abordarlos, pero en los bosques ese ordenamiento ya se hizo, en las montañas también, con la ley de glaciares, y da la sensación de que seguimos estando a la intemperie. Entonces me parece que lo que tiene que caer ahí en la ficha es que se necesita un poco de voluntad de todas las partes, de entender que nos estamos yendo al colapso, pero derecho, y cada vez parece que en vez de doblar para no ir a esa dirección, apretamos el acelerador y vamos más. Yo la verdad que no sé, digamos, no sé si me corresponde decir para dónde tenemos que ir, pero lo que sí sé es que nadie parece advertir que vamos hacia un lugar que está horrible. Que además no solo estamos comprometiendo a nosotros, sino que estamos comprometiendo cientos de formas de vida, digamos, que parece no importarnos, ¿no?, en este momento. César, gracias por este rato con nosotros, por la reflexión y por lo que venís haciendo desde tu lugar, ahí mirando con ojos muy atentos todo el proceso de lo que sigue. César Massi lo pueden encontrar en redes sociales, es César Massi con doble S, es naturalista,
y está muy, muy cerca de todo lo que está sucediendo, viviendo muy activamente este proceso. Vale la pena seguir escuchándolo, leyéndolo. Te mandamos un gran abrazo, César. Otro para ustedes. Muchas gracias por llamarme. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.